Un café recién hecho, un tema diferente cada día y 4 opiniones distintas. Acompáñanos a tomar el café de la mañana. Estamos de vuelta, estamos en el Café de la Mañana gracias a dalecafé.com, el mejor café por suscripción. Escriben al 56 31 30 61, les llevan su café a la puerta de su casa a Estados Unidos y Canadá, y les recordamos que aún tienen café de Cobán con cardamomo, spicy coffee y spicy chocolate con cardamomo. Mariano, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, es un tema económico importante para los consumidores nacionales. En Guatemala hay una pregunta incómoda que pocas veces se pone sobre la mesa, y aquí la vamos a poner sobre la mesa. ¿Por qué un producto elaborado en nuestro país puede llegar a costar más acá en el país que en otros mercados de la región? El caso del aceite, un ingrediente básico en la alimentación diaria de millones de familias, obliga a revisar el costo de vida, la formación de precio, los márgenes comerciales y la competencia en el mercado nacional. Si producir en Guatemala, no debería ser una desventaja para el consumidor guatemalteco, entonces, ¿qué hay detrás? Nos preguntamos, ¿por qué se dan estas diferencias? ¿Quién termina pagando una factura inflada? Abierto el debate. Veo entusiasmo en la cara de los tres. El debate es una intervención por cada uno. Sí, es correcto, por eso, Luisa Fernández. El café, Vamos. Lo que pasa es que cuesta trabajo entender cómo en Guatemala es más caro el aceite que en Costa Rica, cuando en Guatemala es donde se produce. Entonces hay varios análisis que si es en la cadena de distribución, que si es directamente en la venta, o que simplemente aquí los productores le inflan el precio. Y yo no tengo la respuesta. Pareciera ser que es un conjunto de cosas, y pareciera ser también que no es... Tal vez tenemos un poco más de capacidad de compra y por eso la gente compra el aceite tan caro, para ponerlo así. Tal vez es un reflejo del encarecimiento de la distribución en Guatemala. No tenemos que dejar de ver que trasladar los bienes de un lugar al otro en un país con la infraestructura como la que tenemos es carísimo. Y eso también tiene que incidir en el precio ya final puesto en la tienda. También tiene que incidir en el precio que tengamos leyes laborales menos favorables, que tengamos que tengamos incidencia de alzas de salarios mínimos que puedan intervenir en la producción del aceite. Lo que sí es que yo no creo que se tenga que satanizar el hecho de que en Guatemala estemos pagando el aceite más caro que en Costa Rica, aun cuando aquí lo estamos produciendo. Pero sí vale la pena descubrir cuáles son los procesos que encarecen el precio artificialmente, y yo le pondría el dedo en la infraestructura. Ok, gracias. José Eduardo. Bueno, hay que reconocer que nosotros tenemos muchísimas desventajas comparativas, por ejemplo, con Costa Rica. El hecho, lo de la infraestructura es grave. Eso es verdaderamente grave. La tramitología de Guatemala es absolutamente absurda. Entonces, todos esos son factores que influyen en esto. Luego, lo que hay que ver, y es lo que desconozco, porque este no es un fenómeno nacional. Les cuento una cosa. Productos japoneses, grandes marcas japonesas, venden más caros sus productos dentro de Japón que fuera de Japón, porque el esfuerzo para saltar las barreras económicas que ponen otros países muchas veces hacen necesaria ese tipo de situaciones. Eso pasa. Vaya usted a comprarse una cámara de la marca que usted escoja, japonesa, Nikon, Sony y Canon, a Japón, y verá que puede serle incluso mucho más caro que lo que es comprarla fuera, porque el problema son las barreras económicas. O sea que ese es un fenómeno que existe en muchísimos países,
con tal de lograr saltar y vender fuera, porque uno de los grandes esfuerzos es traer divisas. No sé cómo esté Costa Rica en torno. Ahora, lo del transporte, lo de costos de todo tipo que nos impone todo el sistema que hay en Guatemala, que está hecho un desbarajuste, o sea, son una explicación más que clara. ¿Cuántos podrán ser los costos de transporte en Costa Rica versus los costos de transporte en Guatemala? Han de ser totalmente, abismalmente diferentes. Ok, gracias José Eduardo. Carmina. Bueno, yo creo que aquí hay muchas aristas y el consumidor lo que tiene que hacer es informarse bien para ver dónde el producto lo puede adquirir de mejor manera. Sin embargo, tienen que tener cuidado también de caer con el tema del contrabando, porque Guatemala el aceite es uno de los temas que más se contrabandea. Aparentemente es entre el 28% del aceite que entra por contrabando. Entonces, por ejemplo, puede ser que el gobierno también dentro de la canasta básica tome los precios que hay en la terminal y mucho de ese aceite que entra en la terminal sea precios de contrabando. Y estamos comparando ahorita un precio en Costa Rica en un supermercado que no va a hacer contrabando y que paga todos sus impuestos y todos sus aranceles versus y los registros sanitarios, por ejemplo en el caso de Guatemala, que fuera un producto local versus un producto que entró de contrabando de otra región. Entonces yo creo que el contrabando hay que tenerlo. Ahora bien, aunque quitáramos el contrabando, eso no justifica por qué dos lugares como un supermercado lo tengan pagando ambos la misma cadena de supermercados a precios distintos en Costa Rica que en Guatemala. Entonces ahí el análisis viene en costos como registros, como gasolina, infraestructura y demás. Entonces el ciudadano lo que tiene que hacer es, bueno, sobre todo que es aceite, es un tema por su salud, tiene que ser muy consciente y a la hora de buscarlo, si yo tengo un restaurante o algo así, voy a utilizar más, pues también cotizar dónde lo voy a comprar. Yo creo que los productores de aceite estarían más que contentos de que les coticen para poder pedir al por mayor todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que más o menos por ahí va mi línea de opinión, Mariano, porque creo que son demasiadas aristas en este tema y es más complejo de lo que imaginamos. No, yo coincido con ustedes. Hay ciertos costos ocultos que no les gusta hablar a muchos y, por ejemplo, el costo de la inseguridad. Recordemos de que muchas de las empresas productoras tienen que absorber esos costos de las extorsiones y eso no se puede poner en ¿cómo se llama?, en los balances contables de la empresa. Ese costo usted no lo puede deducir de los impuestos. Eso no se lo acepta la SAT, pero son bienes de consumo básico que llegan a las tiendas de barrio, que están en alguna parte, esos costos se tienen que reflejar, más allá también de toda esta parte de la infraestructura que ustedes mencionaron, la tramitología. Hay otro elemento que sí hay que decirlo y qué bueno que lo trajo a colación, Carmina, es el tema del contrabando. El contrabando hace pedazos a la producción nacional, a los productores nacionales. Es una competencia desleal. Y si a eso le suman que en los distintos tratados de libre comercio además tenemos ingreso, tasa cero, tarifa cero, de otras cosas, entonces las desventajas muchas veces son mucho mayores al productor nacional. O sea, yo totalmente de acuerdo que ingresen productos en arancel cero, ese no es mi punto. Mi punto es que son múltiples los factores que inciden en el costo final. No es el único. Ustedes saben que ahorita, por ejemplo, el salario mínimo en el sector metropolitano creo que está en 3,800. Pero al final uno termina pagando casi 5,000 quetzales por ese salario mínimo. Entonces, las cuentas del buen capitán o del mal capitán, del gran capitán, no cuadran, porque se hacen sobre números artificiales y no reales. Y eso hace que entonces, al comparar, no nos percatemos. Y el último caso, y lo decimos claramente, es la capacidad de compra. La capacidad de compra es muy diferente, no solo por país, sino por región y por localidad. También, y desconozco, por favor, dígame si es así, no sé si Costa Rica tiene subsidio el aceite por ser parte de la canasta básica. En Yo no lo sé, puede ser. Es que también eso puede incidir en el precio y es algo que no hemos hablado. Además, esos productos que entran con subsidio arancel, en quitarle impuestos podría ser una forma. puede ser. Tudroc te debería saber. ¿Qué cosa? Tudroc, si allá se pagan impuestos. También el hecho de los productos que entran arancel cero,
yo tendría que revisar, pues a mí me gustaría que revisaran si esos productos en los países de origen tienen subsidios, si los granjeros que los producen tienen subsidios, si tienen exención de impuestos, porque ahí nos ponen a nosotros en una desventaja. Sí, eso es muy cierto. Bueno, el tema, a ver, creo que los análisis no pueden ser tan simplistas de solo ver una cosa. Cada uno de nosotros ha puesto diferentes temas. Tiene que haber mayor precisión, mayor información, como sugirió Carmina, a los consumidores, ser más transparentes. Créanme, pensar que, por ejemplo, yo conocí la semana pasada una empresa heladera que coloca sus helados en los mercados de barrio y todo, 500,000 quetzales de extorsión tiene que pagar para que pueda llevar. ¿Qué empresa puede subsistir así, pues? Y eso se refleja en el precio del consumidor, así definitivamente. Por supuesto. Así es. No, y también el aceite sí está dentro de lo del tratado del CAFTA, ¿no? Sí, claro. Entonces todo eso también tiene que ver, porque estamos ahí, tiene que entrar Arancel Cero, porque tiene que entrar Arancel Cero con todos los demás. Ajá. No, y además tenemos la variedad girasol, que no sé qué, de maíz, etcétera. En fin, miren, yo creo que es un tema importante que hay que seguir abordándolo, sobre todo educar a la gente, informarla, transparentar los datos. Es la única manera en que el mercado dará el resultado, porque al final son los mercados los que nos van a dar el mejor resultado y no la intervención de la mano peluda del Estado. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Completamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Usted anótelo. Bueno, nos vamos al corte.